Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde ya. Gracias damos a Dios por sus bendiciones y por este hermoso tiempo, hermanos, que Él nos permite llegar a ustedes a través de este medio y en esta semana de ayuno y de oración en nuestra iglesia local. Pues cada día, hermanos, nuevamente estaremos transmitiendo para que de esta manera la palabra que Dios ha puesto primeramente en mi corazón, yo la pueda compartir con ustedes y podamos seguir aprendiendo en relación a la oración. Hemos estado hablando bajo el tema Enséñanos a orar, y yo creo, hermanos, que pues es importante que aprendamos lo que el Señor Jesucristo estableció en su palabra a través de lo que conoceríamos como el Antiguo Nuevo Testamento, porque toda la palabra, a través de toda la palabra de Dios, podemos encontrar principios bíblicos que nos pueden ayudar y nos van a ayudar si nosotros los tomamos y los aplicamos para tener una vida de oración exitosa, para que de esa manera cuando oremos al Padre a través del nombre de Jesús, tal y como Jesús lo declaró por lo menos en 3 ocasiones, Él lo declaró allá en el Evangelio de Juan una y otra vez, que pidiéramos al Padre en su nombre, y todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre sería hecho, para que de esa manera nuestro gozo fuera cumplido. Así es que si aplicamos cada principio espiritual a nuestra vida de oración, vamos a tener oraciones exitosas en donde vamos a ver la contestación y la respuesta a esas peticiones y a esas necesidades de nuestro corazón. Así es que bueno, hermanos, el día de hoy, en la ocasión pasada, en el devocional pasado, dejamos o hablamos, hermanos, bajo el tema una respuesta inmediata. En ocasiones, hermanos, vienen respuestas inmediatas de las oraciones que le estamos haciendo al Señor. Dios contesta inmediatamente. Estamos orando por una cierta petición, estamos orando por una cierta necesidad, y para cuando acordamos, Dios ya ha obrado, Dios ya ha resuelto ese problema, esa necesidad. Dios ya ha contestado esa petición de nuestro corazón. Y gracias damos a Dios, hermanos, porque Él sabe el momento, Él sabe el tiempo, y todo, hermanos, obra de acuerdo a su voluntad. Así es que hay oraciones que hemos estado nosotros haciendo por necesidades o peticiones de nuestra vida, de nuestro corazón, y recibimos la respuesta inmediata. Pero también, hermanos, hemos estado haciendo oraciones, nos ha tocado en momentos orar, nos ha tocado en momentos interceder, en momentos nos ha tocado clamar, y hemos estado ya por algún tiempo haciéndolo y no hemos visto una respuesta, no hemos recibido una contestación. Y por eso yo a este tema, hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy es cuando nos toca esperar. Porque otra de las respuestas que Dios da, hermanos, hacia nuestras oraciones es, pues en muchas ocasiones es sí, una respuesta inmediata. A veces Dios va a decir espera, cuando nos toca esperar, y en ocasiones, hermanos, la respuesta va a ser un no. Pero eso pues lo vamos a dejar para otro tiempo y en otro devocional. Pero el día de hoy vamos a hablar bajo el tema cuando nos toca esperar. Yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos hecho oraciones en donde, como le comentaba, hermanos, hemos recibido la respuesta de Dios inmediatamente. Estamos orando, estamos clamando a Dios por una cierta petición, por una cierta necesidad, y Dios, hermanos, ha obrado, Dios ha contestado. A lo mejor solamente fue en una ocasión que pedimos por esa necesidad y Dios ya obró, Dios ya contestó, Dios ya trajo la sanidad, Dios ya obró en ese milagro, Dios ya hizo algo precioso y maravilloso a favor nuestro en esa área de nuestra vida, en esa oración que le estábamos haciendo al Señor. Pero también, hermanos, yo sé que usted puede entenderme, en ocasiones nos ha tocado esperar. Nos ha tocado esperar porque hemos estado orando por una cierta petición, hemos estado orando por una cierta necesidad, y a lo mejor ha pasado el tiempo, han pasado los días, han pasado las semanas, han pasado a lo mejor los meses, a lo mejor ya ha pasado mucho tiempo, y usted y yo podemos decir no hemos recibido una contestación, no hemos recibido una respuesta, y nos ha tocado esperar. Bueno, en una ocasión, hermanos, el salmista
se sentía de esta manera. Vamos a la palabra de Dios en el Salmo 40, hermanos, un salmo muy precioso y también un salmo muy conocido, el Salmo 40, hermanos, y vamos a ver lo que el salmista comienza diciendo en este salmo. Ahora, aquí, hermanos, este salmo lleva por título Alabanza por la liberación divina. Llegó un momento en que el salmista, hermanos, necesitaba que Dios lo libertara de sus enemigos, que Dios le diera la victoria sobre sus enemigos, pero al salmista le tocó esperar. Al salmista le tocó, hermanos, ser paciente hasta que viniera la respuesta, hasta que viniera la contestación de parte de Dios. Le tocó esperar, hermanos, hasta que Dios obrara a su favor y lo libertara, le diera la victoria, le diera, hermanos, la contestación a su necesidad, que era que Dios lo librara de sus enemigos. Entonces el salmista nos va a enseñar algo, hermanos, en esta preciosa tarde, porque si algo, hermanos, nosotros hoy en día estamos acostumbrados es a recibir todo instantáneamente. Algo que queremos hoy en día es recibir todo instantáneamente, inmediatamente. Y el mundo, hermanos, como corre tan rápido y como los días se van volando y el tiempo se va volando, nos ha enseñado, hermanos, que hoy en día todo lo podemos obtener inmediatamente. Por ejemplo, hermanos, una comida rápida. Antes, pues bueno, una persona se podía tardar en hacer una cierta comida, en cocinar cierto alimento. Y por ejemplo, si pues tenía que hacer mucho, tenía que hacer una cosa y a lo mejor después hacer otra y luego cocinar tal otra cosa, y a lo mejor después de 1 o 2 horas ya, claro, tenía una comida, hermanos, o una cena deliciosa, pero después de varias horas. Pero hoy en día el mundo nos ha enseñado que podemos obtener comida rápida. Por ejemplo, usted va a un restaurante de comida rápida, hermanos, y usted pide por la ventanilla. Y si es rápido el servicio, como debe de ser, porque así se le llama, comida rápida, entonces en menos de 5 minutos ya le tienen su comida rápida. Y usted, hermanos, en 7, 8 minutos ya puede estar comiendo. Queriendo decir que no se tiene que esperar 1 hora, 1 hora y media o 2 horas a que salga un cierto alimento, porque por medio de la comida rápida usted puede obtener, pues, la comida que usted desea en ese momento. Por ejemplo, otra cosa, hermanos, que pues en el mundo podemos ver es, por ejemplo, las sopas instantáneas. Se nombran así, se llaman así porque en 3 minutos, y claro, si la dejamos cocer un poquito más, en 5 minutos, hermanos, ya está. Lo único que tenemos que hacer es servir el agua y ponérsela al vasito de la sopa instantánea, e instantáneamente, tal y como se llama, sopa instantánea, va a estar, y la podemos comer y la podemos disfrutar. O podemos ponerle agua a ese vasito de sopa instantánea, ponerla en el microondas, los 3 minutos que da ahí las instrucciones, y hermanos, en 5 minutos o en menos de 5 minutos ya la podemos estar disfrutando, ya la podemos estar comiendo. Y ya no tenemos, por ejemplo, que pues a lo mejor dorar la sopa y luego licuar el tomate, licuar una cebolla, licuar un pedacito de ajo, echarle a lo mejor caldo de pollo, caldo de tomate, y luego echárselo a la sopa y luego esperar que hierva, y luego a lo mejor esperar que seque si es sopa de arroz, o si es sopa caldudita, pues tenemos que esperar a que se condimente todo y agarre buen sabor, y luego a lo mejor entre 15, 20 o a lo mejor hasta en 30 minutos ya puede estar lista. Pero una sopa instantánea, hermanos, es inmediata. Bueno, el mundo nos ha acostumbrado a recibir todo instantáneamente. Nos ha acostumbrado, hermanos, a recibir todo inmediatamente en el momento. Y eso ha provocado que nosotros ya no tengamos paciencia, que queramos todo en el momento. Y eso, hermanos, también nos ha afectado, por ejemplo, en nuestra oración o en nuestras oraciones, porque queremos, hermanos, que al momento de orar por una petición o por una necesidad sea contestada inmediatamente.
Queremos recibir una respuesta inmediatamente, una respuesta instantánea, una respuesta en el momento. Pero a veces, hermanos, tenemos que entender que la respuesta es espera. Y sabe que cuando Dios dice espera, Él sabe el por qué. Y aunque nosotros nos podamos desesperar y aunque nosotros podamos decir, pero es que yo ya quiero la respuesta, pero es que yo ya quiero la contestación, pero es que yo ya quiero ver esto obrando en mi vida, déjeme decirle, hermanos, tenemos que ser pacientes. Porque si Dios nos está diciendo espera, es porque Él sabe cuándo va a ser el momento. Es porque Él sabe, hermanos, cuándo va a ser el tiempo correcto que usted y yo podamos recibir entonces esa contestación o esa respuesta a nuestra petición o a la necesidad de nuestra vida. Entonces el salmista, hermanos, estaba en angustia. Estaban sus enemigos queriéndole atacar, estaban sus enemigos haciéndole frente. Y cuando él, hermanos, ¿verdad? Pues estaba orando, pidiendo a Dios, a Jehová, que lo libertara. Él tuvo que aprender a ser paciente. Y es lo que nosotros necesitamos hoy en día, aprender a ser pacientes, porque a veces nos va a tocar esperar. A veces nos va a tocar esperar la respuesta. A veces nos va a tocar esperar la contestación y no va a ser algo inmediato. No va a ser algo que va a venir en el momento. Nos va a tocar esperar. Pero fíjese lo que dice el salmista, hermanos. Dice en el capítulo 40 del libro de los Salmos, versículo 1: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. El mismo salmista declara: tuve que ser paciente en el Señor, tuve que esperar pacientemente en Jehová. Aunque yo quería ver la respuesta ya, tuve que esperar. Aunque yo quería ver la contestación ya, tuve que esperar. Aunque yo quería que Dios ya me libertara de mis enemigos, tuve que esperar. Y eso es algo que tenemos que pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude a tener paciencia, porque va a haber respuestas o contestaciones a peticiones o necesidades de nuestra vida y de nuestro corazón, hermanos, que van a esperar, que van a tardar tiempo, porque Dios sabe en su soberanía, de acuerdo a su voluntad, y Él sabe el tiempo correcto en el que vamos a recibir esas respuestas. Él lo sabe todo, hermanos. Así es que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser pacientes. Pacientemente esperé a Jehová, dice, pero Él se inclinó a mí y Él oyó mi clamor. Aún aunque nos cueste esperar, aún aunque nos cueste ser pacientes, tenemos que aprender y saber, hermanos, que Dios se va a inclinar a nosotros. Su oído se va a inclinar a nosotros y Él va a escuchar nuestro clamor. Aún desde el momento que nosotros viene la necesidad, viene el problema, viene la prueba a nuestra vida, y desde que en ese momento nosotros doblamos rodillas, Él ya inclinó su oído y Él ya escuchó nuestro clamor. Pero la respuesta, ¿cuándo vendrá? No lo sabemos. Puede ser inmediatamente, puede ser en el momento, puede ser al día siguiente, puede ser durante esta semana, no lo sabemos. Pero a veces nos va a tocar esperar y tenemos que aprender a ser pacientes y saber que aunque esta vida o en este mundo nos está enseñando que todo puede ser instantáneo, en Dios tenemos que esperar, porque Él tiene sus tiempos y sus tiempos son mejores que los nuestros. Porque a veces, hermanos, nosotros nos podemos desesperar y comenzarle a ayudar a Dios y comenzar, ¿verdad?, a nosotros hacer una cosa o mover otra cosa o dejar de hacer esto o comenzar a hacer esto otro, y comenzamos o tratamos de ayudarle a Dios para que se agilicen las cosas, para que venga pronto la respuesta, para que venga pronto la contestación. Y déjeme decirle, puede venir, pero después nos vamos a dar en contra de la pared, hermanos, y vamos a decir: ¿qué hice? ¿Qué hice? No era el tiempo de haber recibido esta respuesta, no era el tiempo de que yo recibiera esta contestación. ¿Por qué? Porque nos desesperamos, porque no fuimos pacientes, porque le tratamos de ayudar a Dios o le ayudamos a Dios cuando Dios dice: espera, yo lo voy a acomodar todo, yo lo tengo todo bajo control, yo voy a acomodar todo a tu favor, y en mis tiempos va a venir esa respuesta y va a venir esa contestación. El salmista dice: pacientemente esperé a Jehová
Él se inclinó a mí y Él oyó mi clamor. Y cuando entonces vino la respuesta en el tiempo de Dios, cuando vino la contestación en el tiempo de Dios, fíjese lo que pasó. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. El salmista, hermanos, se encontraba en un pozo de desesperación. Aún en el problema, aunque estaba siendo paciente, estaba desesperado. Y a veces eso nos puede pasar a nosotros y tenemos que tener mucho cuidado. Porque la desesperación, hermanos, se puede comenzar a dominar nuestra mente y nuestro corazón. Y algo que podemos hacer, hermanos, o dejar de hacer, es de que podemos dejar de orar. Por eso allá en Lucas capítulo 18, recordemos este pasaje, Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y recordemos a esta mujer viuda, era constante con el juez injusto. Iba una y otra vez y no desmayó, fue paciente hasta que vino la respuesta, hasta que el juez le hizo justicia. Pero a veces en el pozo de la desesperación nos podemos desesperar y podemos dejar de orar. Podemos comenzar a pensar y a decir, bueno, pues yo ya oré por esa petición, pero como no hay respuesta, voy a dejar de orar. He estado orando por esta necesidad, pero como no hay respuesta, voy a dejar de orar. Y nos desanimamos y dejamos de buscar a Dios y dejamos de clamar a Dios. Y eso, hermanos, lo logra el pozo de la desesperación. Pero si somos pacientes en Jehová, dice que Él nos va a sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, hermanos. El lodo cenagoso, hermanos, hace algún tiempo atrás compartía sobre estos mensajes en la misión allá en el refugio. Y estos mensajes, hermanos, o yo hablaba de que el lodo cenagoso lo podemos nosotros ver, hermanos, como la arena movediza o un lodo movedizo, ¿verdad? O un pantano movedizo, en donde la persona cae. Y se le recomienda, hermanos, que cuando la persona cae en un pantano cenagoso, en un pantano movedizo, o en una arena movediza, lo que no debe de hacer es desesperarse. No debe de desesperarse. Y no debe tampoco de moverse y de tratar de salir por él mismo. Porque entre más esa persona se desespera, o entre más esa persona trata de salir por él mismo, la arena movediza lo que va a hacer es va a comenzar a succionarlo hacia adentro. Y en vez de que salga, se va a comenzar a hundir más. Por eso tenemos que aprender en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso a ser pacientes en el Señor. Que el pozo de la desesperación no domine nuestros pensamientos y nuestro corazón, porque entonces, hermanos, nos vamos a desesperar y vamos a dejar de orar. Y el lodo cenagoso, nosotros debemos de esperar en el Señor y no querer salir por nuestras propias fuerzas, porque en vez de salir nos vamos a hundir más. Eso es lo que provoca la arena movediza. Por ejemplo, si usted llega a ir a un cierto lugar y usted llega a caer en arenas movedizas, lo mejor que usted puede hacer es no moverse, es no desesperarse, y es esperar a que alguien le venga a brindar ayuda, a que alguien venga a su socorro. Porque si usted comienza a moverse y usted comienza a desesperarse, en vez de que salga, se va a hundir más. Bueno, así nos pasa, hermanos, cuando estamos en situaciones, en problemas o en adversidades. Si nosotros nos desesperamos, vamos a dejar de orar y Dios ya no va a poder obrar a nuestro favor. Si nosotros, hermanos, estamos en ese lodo cenagoso y queremos salir por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, en vez de salir nos vamos a hundir más. Pero el salmista dice: yo fui paciente, pacientemente esperé al Señor. Él se inclinó a mí, Él oyó mi clamor. Del pozo de la desesperación Él me sacó también del lodo cenagoso. Y luego, ¿qué hizo, hermanos? Dice: puso mis pies, dice, sobre peña, y Él enderezó mis pasos. Estaba en el pozo de la desesperación,
sin saber a dónde ir. Estaba en el lodo cenagoso sin saber a dónde ir. Pero cuando Él en su tiempo escuchó mi clamor, se inclinó hacia mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación y me hizo sacar del lodo cenagoso, entonces puso mis pies sobre la peña, sobre un lugar seguro, sobre una roca. Y sabemos, hermanos, que esa peña o esa roca es nuestro Señor Jesucristo. En Él estamos seguros, en Él estamos firmes, en Él no nos vamos a desesperar, en Él no nos vamos a hundir o ahogar, en Él vamos a estar seguros porque Él va a traer la respuesta y la contestación a nuestra necesidad y a la petición de cada uno de nosotros. No solamente va a poner nuestros pies sobre la peña, sino que Él va a enderezar, hermanos, dice, nuestros pasos. Versículo 3 dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El esperar en Dios, hermanos, va a ser de testimonio hacia otros. Va a ser de testimonio de que nosotros tuvimos fe, de que nosotros tuvimos esperanza, de que nosotros tuvimos confianza, de que nosotros, hermanos, fuimos constantes, de que nosotros ahí estuvimos. Vino la adversidad, vino la enfermedad, vino el problema, pero mira, el hermano no se desesperaba, seguía orando. Mira, el hermano no dejó de buscar de Dios, sino que mira, ahora tiene la respuesta y la contestación en su vida. Mira el hermano, qué grande testimonio es el hermano para mí, o qué grande es, puedo yo ver en el hermano esa constancia, esa fe, esa certeza, esa seguridad, esa esperanza, esa convicción de que aún en medio del problema, aún en medio del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, Dios lo rescató, Dios lo libró porque fue constante, porque fue perseverante, porque no desmayó, porque esperó en Jehová hasta que viniera la respuesta. Entonces eso lo verán muchos y van a temer y van a comenzar a confiar en Jehová, hermanos. Así es que no se desespere. Si usted, hermanos, dice, yo todavía, pastor, no veo la respuesta, yo todavía no veo la contestación y tengo mucho tiempo orando por esta necesidad, tengo mucho tiempo orando por esta petición, hermano, no se desespere, siga siendo paciente, siga orando, siga clamando al Señor, siga teniendo paciencia, porque pronto usted va a ver la respuesta de parte de Dios, usted va a ver la contestación de parte de Dios. Y quiero que vayamos al versículo 17, hermanos. Dice, aunque afligido yo y necesitado. Yo creo que a lo mejor usted y yo en este momento, a lo mejor alguien que nos está viendo, nos va a ver en el tiempo futuro, está afligido y necesitado. Dice, pero aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Dios mío, no te tardes. Y cuando nos toca esperar, hermanos, porque todo queremos instantáneamente, porque todo queremos en el momento, porque todo queremos en el ya, pero a veces nos va a tocar esperar. Y el salmista le decía, yo sé que mi ayuda y mi libertador eres tú, Jehová. Yo sé que tú, a pesar de mi condición, a pesar de que me siento afligido y necesitado, yo sé que tú pensarás en mí. Pero te pido algo, Señor. Te pido algo, Dios mío. No te tardes. No te tardes. Y yo creo que a lo mejor es la oración de alguien en esta hora que me está escuchando, en donde le puede decir al Señor, Señor, no te tardes. He esperado mucho, pero no te tardes. He orado mucho, pero no te tardes. Estoy sufriendo, estoy afligido, estoy necesitado, pero no te tardes. He pasado mucho con esta enfermedad, pero no te tardes. Ha sido ya mucho tiempo de escasez, pero no te tardes.
Ha sido mucho de angustia, pero no te tardes. Ha sido mucho tiempo que mis enemigos se han levantado en contra de mí, pero no te tardes. He tenido esta petición en mi corazón por mucho tiempo, pero no te tardes. He tenido esta necesidad en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo o en mi negocio. He tenido esta necesidad por mucho tiempo. Dios mío, no te tardes. Pero tenemos que ser pacientes, porque a veces nos va a tocar esperar, porque a veces la respuesta de Dios es espera. Espera, Gilberto. Sí, yo sé que has estado orando. Sí, yo sé que estás en ese pozo de desesperación. Yo sé que estás en ese lodo cenagoso. Yo sé que te sientes afligido y necesitado, pero tienes que esperar. Tienes que ser paciente, tienes que esperar. Todavía no te puedo dar la respuesta, todavía no te puedo decir un sí, todavía no puede venir aquello que necesitas. Tienes que esperar, porque aún en medio del proceso, aún en medio del desierto, aunque a veces, hermanos, nos cueste mucho esperar y no entendamos por qué tenemos que esperar, Dios sí lo sabe, porque la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aún si tenemos que esperar, nos es para nuestro bien, o nos ayuda para nuestro bien, y Dios sabe el por qué. A lo mejor en la espera Él está tratando con nuestro corazón. A lo mejor en la espera Él está moviendo algo en nuestro interior. A lo mejor en la espera Él está viendo nuestra fidelidad. Él está viendo nuestra fe, Él está viendo nuestra constancia, Él está viendo nuestra perseverancia en Él. A lo mejor en esa espera, hermanos, Él está viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pero tarde o temprano, así como el salmista lo declaró, dice, Jehová va a escuchar mi clamor, Él se va a inclinar a mí, me va a sacar del pozo de la desesperación, me va a sacar del lodo cenagoso, va a poner mis pies sobre la peña y va a enderezar mis pasos. Dios mío, versículo 17, no te tardes. Y si usted, hermanos, ha estado orando por una petición o por una necesidad y usted siente que Dios se ha tardado, dígale al Señor en esta hora, Dios mío, no te tardes. Salmo 40, versículo 17, la última parte. Dios mío, no te tardes. Dios mío, no te tardes. No te tardes. Me toca esperar, pero no te tardes. Me toca ser paciente, pero no te tardes. Ya ha pasado mucho tiempo, pero no te tardes. Y Dios, hermanos, conforme a su voluntad, en su soberanía y de acuerdo a sus tiempos, porque sus tiempos son mejores que los nuestros, Él va a contestar. Pero no desmaye, no se impaciente, no quiera ver todo ya instantáneamente, inmediatamente, en el momento. No, si tenemos que esperar, tenemos que esperar. Pero solamente pidámosle al Señor y digámosle, Dios mío, no te tardes. Y pronto la respuesta vendrá, hermanos. Por eso le titulé a este mensaje, cuando nos toca esperar. Y a veces nos ha tocado esperar, y a lo mejor en este momento nos está tocando esperar. Y yo sé que nos impacientamos. Yo sé que se nos agota a lo mejor la paciencia. Yo sé que a veces nos desesperamos y quisiéramos ya ver la respuesta y la contestación, pero nos toca esperar. Nos toca esperar, iglesia. Y si nos toca esperar, Dios sabe el por qué, y Dios sabe cuándo vendrá la respuesta, cuándo vendrá la contestación. Él lo sabe todo, y Él tiene, sus tiempos son perfectos. Así es que solamente digámosle al Señor, Dios mío, no te tardes. No te tardes, y en su momento, hermanos, el Señor va a contestar. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias a todos los hermanos que se han conectado y a los que van a ver este devocional en el futuro. Que esta palabra, hermanos, sea de bendición para sus vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les amamos en el amor del Señor y nos vemos en el próximo devocional para seguir aprendiendo sobre la oración. Bendiciones para cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús.